En Guanajuato, la noche se cierne con un silencio que esconde más de lo que revela. Las sombras se mueven por los callejones y una figura envuelta en un vestido negro aparece en las esquinas oscuras. Nadie sabe de dónde viene ni qué busca, pero todos sienten un escalofrío cuando la ven. Aquellos que se han atrevido a seguirla nunca regresaron. Los susurros en el pueblo dicen que hay una razón por la que el miedo persiste y que es mejor no preguntar, porque en Guanajuato algunas cosas es mejor dejarlas en la oscuridad, así como la Dama de Negro. La leyenda se remonta a finales del siglo XIX, cuando Guanajuato era un floreciente centro minero. Entre sus habitantes había una joven llamada María Fernanda, una mujer de extraordinaria belleza e hija de un acaudalado empresario minero. María Fernanda estaba comprometida con Alejandro, un joven de la alta sociedad, pero su corazón pertenecía a otro, Diego, un humilde minero que trabajaba en las profundidades de las minas. María Fernanda y Diego se encontraban en secreto en una de las capillas abandonadas cerca de la mina de la Valenciana, un lugar conocido por sus oscuras galerías y leyendas de fantasmas. Sin embargo, su amor fue descubierto por Alejandro, quien, consumido por los celos y la ira, decidió acabar con su rival. Una noche, mientras la ciudad dormía, Alejandro siguió a María Fernanda hasta la capilla. En el calor de la confrontación, Diego apareció para defender su amor. La disputa se tornó violenta y en un descuido, Alejandro hirió mortalmente a María Fernanda. Desesperado por lo que había hecho, Alejandro huyó, dejando a Diego con el cuerpo de su amada. Diego, roto por el dolor, envolvió a María Fernanda en su mantilla negra y la enterró en el cementerio junto a la capilla. Desde entonces, el espíritu de María Fernanda no encontró descanso. Las apariciones de la Dama de Negro comenzaron poco después de su muerte. Su figura etérea camina por las estrechas calles de Guanajuato y los alrededores de la mina, especialmente en noches de luna llena. Muchos afirman haber escuchado los ecos de sus pasos y el llanto de una mujer que busca justicia. Me gustaría comentarles un corto relato de uno de nuestros suscriptores que gracias a él nos llevó a contarles esta historia. Nos cuenta Javier, un joven estudiante universitario, que regresaba a su residencia después de una larga noche de estudio. Mientras caminaba por un callejón cerca de la capilla, vio una mujer vestida de negro. Pensando que necesitaba ayuda, se acercó solo para descubrir que su rostro estaba cubierto por un velo. Cuando intentó tocar su hombro, la mujer levantó el velo, revelando un rostro pálido y sin ojos. Javier nos relata que huyó aterrado, con el frío de la muerte en los huesos. El testimonio del taxista. No solamente el espíritu de la dama deambula por las calles. Una de las historias más inquietantes sobre las apariciones de la Dama de Negro proviene de un taxista llamado Rubén. Una noche, mientras conducía por la carretera que conecta la mina de la Valenciana con el centro de Guanajuato, vio una mujer vestida de negro al borde del camino, levantando la mano para que se detuviera. Pensando que se trataba de una pasajera, Rubén frenó y la mujer entró al taxi sin decir palabra, sentándose en el asiento trasero. Por supuesto, Rubén intentó iniciar una conversación, pero solo obtuvo silencio como respuesta. A medida que avanzaban, el espejo retrovisor comenzó a empañarse, y Rubén sintió un frío sobrenatural que invadía el vehículo. Cuando se detuvo en un semáforo, miró nuevamente por el espejo y vio que la mujer levantaba el velo que cubría su rostro. Lo que vio lo dejó helado. Un rostro pálido que lo observaba fijamente. Preso del pánico, Rubén salió del coche y cuando miró el asiento trasero, la mujer había desaparecido sin dejar rastro. La escuela asustada.
En una pequeña escuela primaria cerca del centro histórico, se cuenta la historia de una aparición que dejó aterrorizados a estudiantes y a maestros por igual. Cierta noche, el guardia de seguridad, el señor Hernández, patrullaba los pasillos cuando escuchó un susurro que provenía de una de las aulas. Intrigado, se acercó a la puerta y vio una mujer vestida de negro de pie frente a la pizarra, como si estuviera escribiendo algo invisible. El guardia encendió la linterna y la figura se desvaneció ante sus ojos, dejando en la pizarra la frase: "El amor nunca muere, pero las promesas rotas perduran". Al día siguiente, los estudiantes y maestros encontraron las ventanas del aula cubiertas de una extraña escarcha. El aula ha sido considerada maldita, y los rumores sobre la aparición de la Dama de Negro han disuadido a cualquiera a quedarse allí después del atardecer. Y así, en las sombras de Guanajuato, la Dama de Negro sigue su ronda eterna, una figura atrapada entre este mundo y el siguiente. Los que cruzan su camino sienten el frío abrazo de la muerte, y en susurros apenas audibles, jura que su búsqueda no terminará hasta que la justicia sea suya. Cada noche, cuando las campanas de la iglesia tañen la medianoche, su espectro emerge una vez más, un recordatorio de que algunas de las almas nunca descansan. En Guanajuato, la oscuridad nunca está vacía, y la Dama de Negro espera, paciente, por su próxima víctima.